En este video queremos estudiar un sistema de muchas partículas al mismo tiempo. Entonces vamos a aplicar a cada una de esas partículas la tercera ley de Newton y vamos a ver qué sucede. En cada parte de partículas la fuerza de una de las partículas hacia la otra es equivalente a la de la otra hacia una. Entonces la F de I, J es igual a menos F de J, I, y por lo tanto la suma de ellas se anula. Entonces por cada par de partículas sus fuerzas se anulan y el total de la suma de todas las fuerzas sobre todos los I y todos los J nos va a dar 0. Además de estas fuerzas entre las partículas, puede haber algunas fuerzas externas que las definimos como todas esas que no sabemos exactamente con qué partículas están interactuando. Entonces hay un montón de fuerzas externas producidas por campos, que el campo, por supuesto, por ejemplo, el campo gravitacional está hecho por la Tierra mismo, pero cuando trabajamos en la Tierra no pensamos en cuánto estamos afectando a la Tierra, ignoramos a la Tierra y de alguna forma eso es como si no sabemos que existe la Tierra, pero está el campo misteriosamente, entonces agregamos esa fuerza externa a nuestro sistema que no es completamente cerrado, y eso va a suceder en general, que no podemos tener un sistema completamente cerrado. Entonces la fuerza total va a ser la suma de la fuerza entre las partículas, que ya sabemos que es igual a 0, más la fuerza externa sobre cada una de las partículas. Entonces esa es la fuerza total aplicada a cada una de las partículas, que ya habíamos dicho es la derivada con respecto del tiempo del momento. Ahora escribimos la fuerza total como la fuerza, como la suma de todas las fuerzas totales sobre cada una de las partículas. Entonces esto va a ser la suma sobre I de las segundas derivadas de M, R, I, que era igual a la suma sobre todas las partículas. Entonces era sobre las I's y sobre las J's, que eso ya sabemos que es igual a 0, más la suma sobre las F's, en las fuerzas externas, que es la fuerza externa total. Entonces, por lo tanto, concluimos que aquí la derivada puede salir de la suma, porque la derivada es un operador lineal. Entonces puede salir de la suma y va a ser la segunda derivada de la suma de la MI's, RI's, va a ser igual a la fuerza total. Eso es lo que podemos concluir de este pequeño análisis. Y ahora, por supuesto, vamos a pensar en esta parte de aquí. Y vemos que en unidades está la suma de las MC's, RC's, pues tiene que ser el de la masa por la distancia, ¿no? Que es exactamente las mismas unidades que MRI. Entonces podemos pensar que esto de aquí es como si fuera una masa por una posición. Y la posición entonces tendría que ser la posición R sería la suma de las masas dividido entre cualquier constante. Y esa constante tiene que tener unidades de masa, y esa constante va a ser la masa que nosotros queremos, con la que nosotros queremos trabajar. Entonces, es muy importante notar que esto podría ser en principio cualquier constante, la masa de aquí abajo. La única condición es que tenga unidades de masa. En ese caso, entonces la fuerza total va a ser igual a la masa por la segunda derivada de la R con respecto del tiempo. Donde esta es cualquier constante en principio. La belleza de esta ecuación es que se ve como como la ecuación de una sola partícula, con posición R y masa M mayúscula. R mayúscula y masa M mayúscula. M en principio puede ser cualquier cantidad arbitraria, pero quisiéramos darle alguna representación, algo que nos signifique. Y es muy tentador poner la masa como la masa total, o sea, la suma de todas las masas de las partículas. Entonces trataríamos de darle algún significado a la R. Entonces, lo que vamos a deducir, si la masa es la M mayúscula es la masa total, entonces la R podríamos verlo como la suma de MI entre M multiplicado por RI. MI entre M siempre es menor que 1, y de hecho se puede ver como una especie de probabilidad. Es una cantidad que no tiene unidades y es menor que 1 y mayor que 0 siempre. Entonces es una especie de probabilidad de que nuestra partícula esté en la posición RI.
Entonces cuando lo multiplicamos, esta MI entre RI y lo sumamos por RI y sumamos todos esos, lo que nos está diciendo es una posición promedio. Y una posición promedio pesada por la probabilidad esta de las masas. Y eso es una probabilidad gravitacional de alguna forma o de una probabilidad de masa. Entonces diríamos que esta es una posición promedio gravitacionalmente, que es simplemente el centro gravitacional del sistema en el que estamos trabajando. Entonces, si tengo un conjunto de partículas, la R me va a representar el centro gravitacional del sistema y a eso le llamamos el centro de masas. Entonces, quiero yo insistir en que la M es en realidad arbitraria y decidimos que sea esta cantidad por puro gusto y porque queremos darle algún significado a nuestra R y a nuestra M en general, y la M era cualquier cantidad. Siempre se va a cumplir esto para todas estas opciones. Entonces aquí pues estoy escribiendo, por ejemplo, un vector R.mi, digo R1M1, R2M2, ¿no? Entonces si sumo, pues me da esta cantidad. Pero yo podría haber elegido cualquier otra, o sea, multiplicarlo o dividirlo por un M mayúscula, que sea de cualquier cantidad, y eso me va a ir reduciendo o aumentando mi sistema en general, ¿no? Entonces yo podría tener aquí más lejos la suma de mis partículas, los tengo que crecer proporcionalmente, y eso me da una recta donde se intersectan todos estos posibles valores, y esa recta son todos los posibles R's, I's. Y lo que estamos diciendo al tomar la masa total es decir, pues vamos a elegir de entre todos estos valores el que sea el valor que sea entre estos dos puntos, ¿no? Entonces trazo una línea en esta región y eso me va a dar un punto en particular que va a estar por aquí, y ese corresponde a la masa total, ¿no? Donde puse la M como la masa total y esta R con esta definición tal cual, que sería el centro de masas, como decíamos antes. Entonces vamos a utilizar este concepto ya de entrada, notando que si no hay fuerzas externas, entonces si esto es igual a 0, entonces esta cantidad va a estar siempre igual a 0. Entonces no importa el tiempo que pase, va a ser una constante que va a ser esto igual a 0, ¿no? Entonces para fuerzas externas constantes o iguales a 0, nos va a dar para fuerzas iguales a 0, nos va a dar esa belleza, ¿no? De que la partícula se mantiene constante o en algún punto, ¿no? Porque la segunda derivada sería igual a 0, podríamos tener una velocidad constante, pero eso es equivalente, siempre puedo irme a un marco de referencias inercial donde mi partícula esté quieta entonces, y tenemos que la posición del centro de masas va a ser igual a 0. Entonces, por ejemplo, si algo explota, lo que nos estaría diciendo es su centro de masa se mantiene constante, y entonces solamente tenemos que ver con respecto al centro de masas donde se está moviendo nuestros objetos. Otra aplicación viene a tratar entonces de alguna forma salir del planeta, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es escapar de la fuerza gravitacional, y yo sé que lo único que tengo que hacer es, aunque mi centro de masa va a ir cayendo por la fuerza gravitacional, yo puedo lograr escapar mandando muchas cosas a una buena velocidad, de tal manera que mi centro de masa va cayendo, pero yo voy subiendo, ¿no? Entonces estoy lanzando muchas cosas tanto como sea posible en el sentido contrario, y entonces yo puedo salir como el centro de masas, digamos, al principio estaba por aquí y ese va a ir cayendo, ¿no? Entonces va cayendo. Si yo lanzo cosas a la mayor velocidad posible, pues esas van cayendo, y puedo pensar como que mi centro de masas va cayendo, pero como lancé yo cosas que están muy lejos, o sea, aquí ya no se ven, voy a pensar cuando está un poquito más arriba del cohete, cuando el cohete ya esté por aquí, ¿no? Entonces el centro de masas estaba aquí y está cayendo, pero yo estoy lanzando tantas cosas hacia abajo que abajo se está acumulando la masa, y muy abajo se está acumulando mi masa, y este cohete puede ir más o menos arriba, ¿no? Entonces
la idea aquí, cuando hice esta simulacióncita, fue voy a poner una partícula cayendo bajo un campo gravitatorio normal, y lo que va a hacer es que cada segundo o algo así va a soltar parte de su masa y esa la va a lanzar en la dirección opuesta a una determinada velocidad. Y ese lanzarlo a una determinada velocidad pues le da un impulso al cohete en general hacia la otra dirección, ¿no? Entonces esa es la idea de por qué uno puede, a pesar de que nos esté obligando a caer el objeto, y en principio el centro de masas de nuestro sistema se está cayendo, yo no estoy agregándole fuerza a mi sistema netamente, el sistema completo, su fuerza es igual a 0, pero estoy saliendo volando porque estoy lanzando muchas cosas en la otra dirección, ¿no? Entonces es la idea del cohete de refresco, de botella de refresco, metiéndole agua, metiéndole presión, y luego que salga un corcho disparado y va soltando parte de esa agua, y a pesar de que no tiene ninguna cosa que lo propulsa, el hecho de ir perdiendo masa, ir lanzando la masa hacia abajo, eso es lo que lo hace poder salir hacia arriba, ¿no? Entonces muchas veces por eso es que se pone la derivada del momento, que se incluya el poder derivar la cantidad de masa, y no solamente la derivada de la velocidad multiplicada por la masa, porque podemos estar cambiando la masa y que eso nos genere un movimiento, un impulso, una fuerza por esta idea. Entonces, hasta este momento no habíamos ocupado la idea de ir perdiendo masa, pero ahora, pensándolo como un sistema de muchas partículas, podemos ver que al restringirnos a ir lanzando partículas en la otra dirección, entonces nuestro cuerpo puede ir perdiendo, lo podemos ver como que nuestro cuerpo va perdiendo masa, este cuerpo va perdiendo masa, o no, como que el sistema completo no pierde ninguna masa, tampoco hay un movimiento del centro de masas, de hecho el centro de masas en este caso está cayendo por la fuerza gravitacional, pero de todas formas nuestro cohete o la partícula a la que le ponemos atención sí crece. La otra forma de verlo es como que nuestra partícula está perdiendo masa, es equivalente, y eso le da una fuerza en una dirección, ¿no? Entonces por eso es que se maneja muchas veces como la derivada del momento y no como la derivada de la posición. En realidad son equivalentes, porque el pensar en la derivada de la posición es incluir la masa completa en el sistema, o sea que no se puede perder masa en total, pensando en que la masa también se conservaría, o podemos pensar en que sí podemos perder masa, en cuyo caso podemos incluir la derivada de la masa también.